Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Desde el bullicioso Santiago de Chile hasta la vibrante La Plata en Argentina, vamos a explorar el impacto de dos visionarios de las décadas de 1960 y 1970, un periodo de efervescencia cultural y profunda transformación social en América Latina. En este nuevo episodio nos vamos a sumergir en la vida y el legado de dos gigantes de la poesía visual, Guillermo Deisler y Edgardo Antonio Vigo. Guillermo Deisler, nacido en Santiago, fue un poeta visual, editor, académico, grabadista que dejó una huella imborrable en el mundo del arte. Su labor como editor en Ediciones Mimbre y su contribución a la poesía visual marcaron un antes y un después en la escena cultural chilena. A través de su trabajo en Antofagasta y su participación en la revista Tebaida, Deisler tejió una red de colaboración y creatividad que buscaba no solo reflejar, sino impulsar el cambio social a través del arte. Por otro lado, Edgardo Antonio Vigo, nacido en La Plata, es considerado un pionero de las vanguardias artísticas en Argentina. Su obra en poesía visual, arte conceptual y ediciones experimentales lo posicionaron como una figura clave en el panorama artístico latinoamericano. Vigo, con su trabajo en el Centro de Arte Experimental Vigo y el Museo de la Xilografía, creó un punto de irradiación cultural que resonó más allá de las fronteras de Argentina. En este episodio vamos a desentrañar la conexión entre estos dos artistas que compartieron una visión común: el arte como una herramienta para el cambio social y la construcción de redes. Acompáñanos junto a la curadora del Museo de Arte Contemporáneo, Pamela Navarro, para explorar las exposiciones Deisler Vigo, Redes Gráficas, y Deisler Vigo, Comunicación a Distancia, que reúnen y dialogan con una impresionante colección de ambos artistas. Bienvenida, Pamela, gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico Nacional. Es un gusto tenerte aquí en La Hora del Museo. Muchas gracias, Rocío. Yo también estoy muy contenta. Muchas gracias por permitirnos visibilizar las labores que hacemos en el MAC. Bueno, de esa queremos conversar hoy día. Sabemos que están pasando muchas cosas en sus diversas salas, pisos y en sus dos sedes. Además, antes de ir en detalle a recorrer lo que ocurre ahí en las instalaciones, yo he ido entendiendo que el museo tiene como programaciones divididas en semestre, ¿no? En un primer semestre se exhibe algo, el segundo semestre se exhibe otra cosa. Cuéntanos, ¿cómo se trabaja esa dinámica de las exposiciones en el MAC? Las dos sedes que están en la comuna de Santiago tienen periodos de exhibición distintos. La sede de MAC Quinta Normal tiene 2 periodos, es decir, uno por semestre, y el de Parque Forestal, este tiene 3 periodos, es decir, tenemos 3 cambios de exhibiciones por año. Nuestro año arranca de marzo a enero. Somos un museo universitario y dependemos mucho de la calendarización también de la Universidad de Chile. Claro, importante destacar eso, que se deben a la Universidad de Chile. Están pasando muchas cosas ahí. Quiero que partamos hablando por la muestra de la cual tú eres curadora, que es Deisler Vigo. Yo ahí tengo algunas dudas y quiero saber también cómo ha sido este trabajo conjunto con otra institución que también está exponiendo piezas de estos artistas. Pero primero, yo tengo muchas dudas respecto a las piezas. Pero ¿quiénes son estos artistas? ¿Cómo nos situamos? ¿Cómo los vamos conociendo? En el fondo, hacer un recorrido desde Guillermo Deisler, luego Edgardo Antonio Vigo, y de ahí, ¿qué los lleva a montar esta exposición? Mira, nosotros en el MAC teníamos desde el año 97 un corpus, una donación importante que realizó Laura Kohl, viuda de Guillermo Deisler, al MAC. Una colección muy numerosa, muy valiosa, no habíamos tenido la oportunidad de exhibirla. Entonces, a propósito de que hemos estado trabajando hace una década más o menos con Silvia Dolín, co-curadora de esta exhibición y investigadora de grabado en Argentina, hemos realizado varios proyectos en conjunto y este es el tercer proyecto que, digamos, nos vincula con ella y
su investigación. Ella estuvo hace poco en Chile, bueno, antes de la exhibición, a propósito del lanzamiento de un libro que se llama Intercambios Trasandinos. Es un libro que reúne varios ensayos e investigaciones de artistas, de historiadores chilenos y argentinos que hablan sobre vínculos desde el siglo XIX hasta ahora, digamos, entre ambos lados de la cordillera. Esa investigación se publicó en un libro de la Universidad Alberto Hurtado y eh, el 2022 yo estuve en Argentina trabajando, o sea, estudiando y trabajando, y Silvia me ofreció que pudiéramos llevar esta investigación a una exposición. Entonces la primera parada de este proyecto fue postularlo en el marco de los 50 años del golpe, de la conmemoración, en la sala del Centro Cultural Mata, en la Embajada de Chile en Buenos Aires. Y el proyecto fue muy bien acogido, y ese mismo año, a fin de año, bueno, nosotros postulamos el 2022, el 2023 se concreta en Buenos Aires y ya teníamos conversaciones adelantadas para mostrarlo acá en el MAC. Y también habíamos conversado con Soledad Novoa, que es la directora del Centro Nacional de Arte Contemporáneo, porque ella tiene, digamos, en el centro está alojado el CEDOC, el cual conserva, ¿cierto?, cautela el archivo de Guillermo Deisler. Laura, la viuda de Deisler, había trabajado varios años en sistematizar el archivo y luego lo dejó en comodato en el CEDOC. Entonces parecía muy relevante que la muestra, al cruzar la cordillera, se nutriera con los acervos nacionales, pensando también en esto de los intercambios, ¿no? En cómo de alguna manera el patrimonio que las instituciones públicas están albergando dan cuenta de tantos cruces, de alguna manera. Y así fue como lo planteamos y estamos muy contentas de que se haya concretado, porque era una gran labor de partida de empujar la muestra hasta acá y hacerla crecer a través de la investigación del archivo de Guillermo Deisler y a través de todo lo que fue la sistematización de la información de las piezas que resguarda el MAC. Actualmente se pueden ver, las dos muestras están inauguradas y van a estar en exhibición hasta el 17 de noviembre. Ahora, para contarte un poco sobre cada cual, ¿no? Es muy interesante cómo ellos, de alguna manera, la lectura que hicimos de ellos todos es como un puntapié inicial, ¿no? Porque se trata de dos artistas que de alguna manera son pioneros en el arte correo y alrededor de ellos hay una gran red de artistas, ¿no? Si hablamos de comunicación, de intercambio, podríamos decir esto con respecto a un gran número de artistas. Pero al basarnos en ellos dos, digamos, damos cuenta, ¿no? Podemos como levantar de alguna manera que esta red existe, que existió, digamos, y que es muy valiosa hoy día gracias a los archivos resguardados por un lado, Laura Cole, ¿cierto? Y por otro lado, Ana María Gualtieri, que es la directora del Centro de Arte Experimental Vigo, que es una artista que nace en La Plata y muere en La Plata, produce toda su vida desde allá, un artista muy multifacético, un artista que, al igual que Guillermo, que nace en Santiago y que luego en el año 67 se muda a Antofagasta, donde va a desempeñarse como profesor del taller de grabado de la Universidad de Chile, sede Antofagasta, y que después del 73, bueno, se tiene que exiliar, haciendo un periplo por Europa, entre Francia, Bulgaria y Alemania. En Alemania es donde fallece. Lo interesante de los recorridos, de la producción y de ambos artistas es que se asemejan mucho, ¿no? Ambos tienen una producción gráfica muy importante y ambos también una producción editorial. Tienen editoriales autogestivas. Guillermo, por su parte, arranca el 63 hasta el 73 con las ediciones Mimbre. Son unas ediciones que arrancan en Santiago, luego en Antofagasta y que estaban principalmente enfocadas a visibilizar la poesía joven de Chile. Entonces tiene poetas del centro, sur y norte de Chile. Estas ediciones las ilustraba con sus propias silografías. Entonces son muy bellas, muy valiosas y esas se pueden ver en la muestra del Centro Nacional de Arte Contemporáneo. Están las publicaciones, están las maquetas, que son una belleza, porque eran cómo proyectaba él, de alguna manera, las matrices de esas silografías que luego iban a ilustrar las publicaciones. Y también están los timbres los sellos, digamos, con los que también interviene su obra y sus ediciones. Edgardo Antonio Vigo, por su parte, arranca el 67 con una publicación, una revista que se llama Diagonal Cero, en el cual también publica y visibiliza la producción artística de la época. Luego en el 71, Edgardo Antonio Vigo va a hacer otra revista que se llama Hexágono 71,
Y esa va a ser una fecha muy clave, porque esa es la fecha en donde ellos se conocen en persona. Si bien estaban con un intercambio epistolar desde el 66 aproximadamente, ya intercambiándose sus propias ediciones, ¿no? Las Eso, mimbres cruzaban la cordillera. ahí yo tenía una Eh, gran duda, aprovechando que estás contando sí, esta parte, si es que ellos se habían conocido alguna vez o fue una relación epistolar. ¿Cómo nace esta conexión? Aparte de, obviamente, entiendo, de manejar los mismos conceptos artísticos, ser parte de un mismo movimiento. ellos iniciaron este intercambio epistolar en el año 66. Esa primera carta que se resguarda en el archivo de Vigo está en la muestra de Cerrillos. Cuando Tyslor le comenta a Vigo en la carta que ha recibido su diagonal cero y que ha conocido el trabajo que él está haciendo y que le gustaría compartir con él también lo que él hace acá. Es una primera, digamos, acción que después se va a masificar, como te digo, con el arte correo, ¿no? Que ya son intercambios a nivel más masivo y de diferentes artistas por el continente y diferentes continentes. Pero ese primer intercambio, digamos, y toda la correspondencia es muy prolífica. Hay un sinfín de cartas y de postales que Deisler le manda a Vigo desde Antofagasta como desde Alemania. El 71, como te comentaba, fue la fecha en donde ellos se encuentran, porque Vigo estaba colaborando con el CAIC, que es el Centro de Arte y Comunicaciones, un espacio muy interesante que se da en Buenos Aires, que recibe y visibiliza, digamos, muchos artistas experimentales de la época. Vigo fue colaborador de ese espacio un tiempo, y en ese contexto es que invita a Deisler a exponer y a participar de una actividad que tenía que ver como con la nueva poesía, la investigación y la poesía visual principalmente, que era un campo que estaba como insertándose y ambos artistas estaban desarrollando. Entonces el 71 viaja a Buenos Aires con su esposa Laura Cole y están solo 5 días. Esos 5 días son los que comparten y se conocen, digamos, en persona. De ahí en adelante la relación, bueno, se fortaleció y siguieron apoyándose principalmente con ambas producciones, ¿no? Con sus propias producciones, pero también a partir de las dictaduras también hay una intensificación, ¿no? de apoyo y de comunicación solidaria, ¿no? Por las denuncias de cada cual. En el caso de Edgardo Antonio Vigo, la última dictadura en Argentina, en el año 76, su hijo desaparece, su hijo Palomo. Y en el caso de Deisler, bueno, el exilio que ya te comenté, que tuvo su periplo por Europa entre Francia, Bulgaria y Alemania. Su familia después se reunió con ellos, con Deisler en Alemania. O sea, la salida fue primero de Guillermo, luego Laura y sus hijos seguirlo. Quería aprovechar, antes de que sigamos avanzando en esta historia, hay ciertos conceptos que quería que nos comentara, pensando desde la teoría y la historia del arte. El arte correo. ¿Cómo podemos entender eso? Entendido que es parte, ¿no?, de los conceptos que se manejan en esta muestra y que manejaban ellos como otros muchos artistas. Tú decías, empieza a crecer como por el mundo el arte correo. ¿De qué se trata? ¿Cómo podemos hacerlo como tangible? Es verdad que es importante explicarlo porque ya no es tan común mandarse cartas ni postales, ¿no? Ahora las comunicaciones se realizan de otra forma, ¿no? Más instantánea, a través de nuestros celulares, y a través del mail, etcétera. Entonces no se tenía este tipo de tecnologías, ¿no? Y la correspondencia era vital, ¿no? El correo tradicional. Era la manera también de sortear muchas censuras e intercambios que en tiempos de dictadura, digamos, fueron como coartando las posibilidades de los artistas. El arte correo, de alguna manera, en términos prácticos, es plasmar en soporte papel, digamos, ya sea una carta o ya sea una postal, obras, ¿no? Obras, en este caso, podríamos englobarlas en obras gráficas. Es decir, son diferentes intervenciones como collage, que sería la superposición de materiales, ¿cierto?, en una superficie, como papeles, como plumas, cuerdas, etcétera, o bien fotografías intervenidas, o bien poesía visual, que quiere decir también algunas experimentaciones, ¿no? En donde la poesía de alguna manera no se sirve únicamente del lenguaje para poder manifestarse, sino que también de imágenes, ¿no? El arte correo de alguna manera sirve como soporte para distintas manifestaciones y experimentaciones con materiales, de alguna manera también pudieron circular de esta manera, que es a través del correo tradicional, como una especie de circuito, ¿no? El circuito del correo tradicional y todo lo que permitía cruzar comunicación entre países y entre continentes, digamos, eso fue de alguna manera el vehículo que permitió al arte correo también expandirse tanto. Era muy sencillo de alguna manera. Aquí te puedo contar solo un ejemplo, ¿no? De las publicaciones que se llama Universe, que realiza Deisler en Alemania, que eran una especie de compilados, ¿no? Ensamblajes de diferentes obras que él convocaba
que le llegaban a su dirección en Alemania y que él compilaba, digamos, y editaba en un libro. Y ese libro, Wow. eso se editaba, digamos, en 100 ejemplares, porque él de alguna manera reproducía, ¿cierto?, mecánicamente dichas obras, y esto se devolvía a cada autor. Era un trabajo hermoso y él lo sostuvo desde finales de los 80 hasta bueno, se hicieron algunas universe póstumas también, en honor a él. Pero estos libros son maravillosos, también están en exhibición en la muestra del Centro Nacional de Arte Contemporáneo. Qué espectacular el rol y como este trabajo, por así decirlo, en una zona como misteriosa, oculta, de que igual circulan las artes siempre en la historia de la humanidad, nos las hemos arreglado para pasar dictaduras, en este caso, como tú decías, censuras de todo tipo para que el arte llegue de todas maneras, él compilando otros artistas. ¿Nos pudieras contar como quiénes o qué tipo de arte podemos encontrar ahí? Antes mencionabas el collage, no sé si son pinturas, si son poemas escritos. ¿Cómo era este circuito que fue armando Deisler? Bueno, Deisler y Vigo, por su parte, también recordemos que Uh-huh. de alguna manera ambos tenían una gran red y esas redes se iban compartiendo, es decir, es como quien comparte sus contactos, ¿no? Y esto aquí en Sudamérica fue muy, muy potente, también hay representantes en Uruguay y en Brasil. Ya por sí mismo, ¿no? Desde muy temprano fueron artistas que experimentaron mucho con los lenguajes, con los soportes y los materiales de la obra. Son artistas muy activistas, artistas muy comprometidos políticamente. Deisler, por su parte, acá desde la universidad estuvo muy vinculado a fines de los 60, ¿cierto?, con la Reforma. Ese tipo de antecedentes también son valiosos porque no era únicamente, digamos, algo particular de Deisler, sino que era una escena, ¿no? Una escena muy activa. Nosotros que somos Museo de la Universidad de Chile, digamos, podemos como estudiar un poco la historia de la escuela y desde esa perspectiva también lo leemos como muy relevante. Este accionar, ¿no?, a nivel nacional, y este vínculo, digamos, que sucedía de agitación, de alguna manera, de compromiso. Entonces, eso también se puede ver en el caso de Vigo, ¿no?, en Argentina, con una gran red de artistas con quienes se vinculaban y generaban estos proyectos. Por ejemplo, el movimiento Diagonal Cero implicaba a otros artistas también, artistas que están presentes en la muestra del MAC, a propósito de que hay piezas que se conformaron así como el Universe de Deisler. Vigo también desarrollaba obras que eran colectivas, ¿no? Esto, como te digo, es muy difícil de poder mencionar cada uno de los nombres porque son un montón de gente, pero principalmente eso era en términos del contexto, era importante como comentártelo porque nosotros acá en el MAC estamos, bueno, en el MAC del Parque Forestal ustedes conocen que estamos en el Palacio de Bellas Artes, ¿no? El Palacio de Bellas Artes que fue creado para el primer centenario, pero el Palacio de Bellas Artes alojó en ese momento al museo y a la escuela, ¿no? En un principio academia, luego escuela, ¿cierto? La escuela dependiente de la Universidad de Chile. Todo este tiempo que te estoy contando de agitación y de compromiso, la reforma, etcétera, todo eso se vivió en carne propia acá. Sin embargo, este edificio también tuvo una historia, ¿no? Uh-huh. Y esa historia del traspaso de que este lugar deja de ser escuela y se transforma en museo de arte contemporáneo es una historia que queremos contar en este año 2024 porque cumplimos 50 años de este hito. Le llamamos la transición escuela-museo. Era muy importante para nosotros, por ejemplo, enmarcar las exposiciones que íbamos a tener en este año, digamos, en vínculo con la escuela, en vínculo con profesores de la escuela. Por ejemplo, si bien Deisler no fue profesor acá en Santiago, pero fue profesor de la Universidad de Chile en Antofagasta. Y ahí te puedo contar después de las otras muestras que están acá simultáneamente en exhibición, porque hay otros profesores y otros estudiantes de la escuela. Nos parecía muy relevante poder dar cuenta de esto, ¿no? Nuestra historia está en vínculo también con la producción de los artistas. Era, de alguna manera, una ocasión especial para traerlos de vuelta, ¿no? De vuelta a la escuela. Totalmente. Yo tengo varias dudas respecto a ciertos objetos, materialidades, técnicas. Hay una pieza icónica de la muestra que son como unos libros, ¿no? Que tienen estos sellos, tienen las estampillas que ya son de colección, ya ni existen. Y, por ejemplo, sale de Antofagasta, donde vivía Deisler, se lo envía a Vigo. Creo que son como libros. ¿Son estos los Universe o qué soporte es este? La imagen de la exhibición tiene una caja con estampillas, ¿cierto? Ajá. Con cuerdas, ¿no? Exactamente. Esa es una caja de envío que hace Deisler a Vigo en marzo del 73. Y el tamaño que tiene la caja es el tamaño de las ediciones Mimbres que producía Deisler entre Santiago, Antofagasta, hasta ahí, entre el 63 y el 73 las produce.
Entonces nosotras creemos que son, claro, una caja de envío de Mimbres, de ediciones Mimbre, y podemos confirmar que allá tienen un gran número de ediciones Mimbre que Daisler les compartió a Vigo. Bueno, Daisler incluso en una de las ediciones publica a Vigo, así como Vigo por su parte, con un gran proyecto que sostuvo toda su vida, que se llamó el Museo de la Xilografía, publica y edita también a Daisler de vuelta, es decir, ambos, digamos, también se ayudaban, ¿no? Como a visibilizar sus producciones. Primero en ambos lados de la cordillera y luego a ambos lados del Atlántico, digamos. También hay una pregunta técnica que tengo aquí que se habla dentro de todas las técnicas o piezas que uno puede ver en ambas exposiciones, como has mencionado, en el Museo de Arte Contemporáneo y también en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo, que se llama cliché. ¿Qué es un cliché? ¿De qué se trata esto? Se le denomina una matriz principalmente. Bueno, nosotros en la muestra de Cerrillos, como te comentaba, hay mucho material del archivo, hay mucho material como del tras bambalina, ¿no? Del trabajo que Daisler hacía. Entonces, incluimos matrices, incluimos sellos, incluimos las publicaciones maqueteadas y las publicaciones finales, incluimos muchas postales. Acá en el Museo de Arte Contemporáneo también tenemos maquetas, matrices y tenemos la obra gráfica principalmente. Eso principalmente nos interesaba también, porque acuérdate que es tan relevante la matriz en la producción gráfica, ¿no? Es decir, estamos hablando de una obra de arte que es múltiple, pero que parte y arranca a través de una matriz. Eso también da cuenta un poco de este espíritu, de esto que latía, ¿no? A finales de los 60, que era muy interesante, que de alguna manera podríamos englobar en la frase que el arte es para todos, ¿no? El arte ya no quería ser elitista, el arte no quería como, digamos, estar sujeto a concursos, el arte quería de alguna manera manifestarse y que llegara a todas las casas, a todos los hogares, y el grabado de alguna manera siempre ha sido una disciplina o una posibilidad de hacerlo, ¿no? Te quería comentar una cosita. Ahora, para hacer los paralelos entre ambas exhibiciones, hay muchas coincidencias, pero también nosotros le dimos valor en la exposición del Centro Nacional de Arte Contemporáneo al archivo que te comentaba, que es muy rico. Además está muy bien organizado, es muy fácil acceder a la búsqueda y a la investigación gracias a la sistematización que realizó el equipo asociado con Laura Coll. Allí principalmente nos vamos a encontrar con el material documental, ¿no? Hay obras gráficas, por cierto, pero principalmente nos vamos a encontrar con todas las ediciones que ellos realizaron, nos vamos a encontrar con todo esto que era el intercambio epistolar, en postales, correspondencias. Nos vamos a encontrar también con un núcleo muy importante que se llama Sembrar la Memoria, que justamente aborda cómo ellos atravesaron y qué produjeron, digamos, en tiempos de dictadura. Y acá en el MAC en particular está más el acento puesto en su obra gráfica. Es decir, vamos a ver todas las xilografías de los 60, vamos a ver también cómo esto va desarrollándose y nutriéndose de la poesía visual. Y ahí es donde más o menos ya la exhibición se arma en conjunto con la visibilización de otros artistas nacionales y argentinos, digamos, que están en vínculo con Vigo y Daisler. En cuanto a temas, ¿cuáles eran? Porque bueno, está toda su historia personal de ambos artistas cruzada por la dictadura, por estas experiencias muy dolorosas como es la desaparición de un hijo y el exilio. ¿Qué hay de los temas que ellos ilustran a través de sus obras? Mira, acá tenemos unos núcleos que quisimos como acentuar. En particular, hay un núcleo que le llamamos latinoamericanista, de alguna manera. Bad Daisler desde el exilio estuvo evocando siempre Latinoamérica y a Chile. Sus obras, por ejemplo, dan cuenta del regreso a la patria, ¿no? Como el sentimiento de regreso a la patria con algunos símbolos locales, como el cóndor, como hay, por ejemplo, también algunas alusiones a... Hay una sección también más política, digamos, en donde se da cuenta no sé, hay citas a Neruda, citas a Víctor Jara. Era muy rica también, en el fondo, como la producción gráfica, digamos, le acompañaba mucho en ilustrar, entonces muy colorida también. Esta primera sala de exhibición acá en el MAC, que reúne esa producción. Y en el caso de Vigo, hay un acento también en unas piezas más geométricas, piezas, digamos, más, no sé si te puedo como... se entenderá si digo abstracción geométrica. Esto es de alguna manera obras que no son únicamente figurativas, describiendo algún objeto reconocible, sino que piezas que son más bien como una superposición de planos de figuras geométricas. Y esas, por ejemplo, corresponden a una línea más experimental de la gráfica, en donde digo no solo, ¿cierto?, incluía estas figuras en la composición, sino que también intervenía el soporte. Hay unas piezas que son de xilografías troqueladas, es decir, que tenían ahí unos faltantes en formas de círculos, digamos,
que son muy interesantes de ver acá porque no teníamos nada, no hemos visto nada muy similar, digamos, acá. No es tampoco algo que Deisler hiciera, pero sí se ven algunas de sus influencias, digamos, en algunas publicaciones, como de las primeras publicaciones de poesía visual, como es Grrr, que es una de las publicaciones que tenemos en exhibición en Cerrillos y que él realiza, digamos, su primera publicación. Al mencionar Grrr, me da pie para comentarte que la muestra tiene un complemento muy relevante. Para nosotras, Silvia, era importantísimo poder leer desde el presente también la obra de ellos dos, y por eso convocamos a colectivos Claro. para que fueran parte de la exhibición, tanto en Argentina como acá en Chile. En Argentina tuvimos 2 invitados, que es Tercera Persona, es un colectivo compuesto por Leticia Barbeito, Juan Pablo Montero, que trabajan en La Plata. Ellos generan ediciones también de libros de artistas para terceras personas, y también hay publicaciones de ellos. Son una belleza, muy lindo, como encuadernados artesanales y muy experimentales, ¿no? Y por el lado de Chile, en la primera versión de esta exhibición, en Argentina, invitamos a Pésimo Servicio, que es un colectivo de Valparaíso, que arrancó su producción desde el estallido, y tiene una gran producción gráfica y intervenciones, acciones de arte en espacio público. Entonces, al fusionar eso, ellos pudieron crear una obra que se llama Cuerpos de Papel. Ellos trabajaron inspirándose en Vico Deisler para crear esta obra, que también se exhibe en Cerrillos. La trajimos desde Argentina hasta acá, y en particular este año quisimos invitar a otro colectivo chileno que se llama Caput. Ellos trabajan en Iquique, pero originalmente arrancaron trabajando en La Plata, porque allá estudiaron Loreto González y Camilo Ortega. Entonces también estamos siempre como pensando en cómo es convocar, digamos, artistas que están trabajando desde lugares, digamos, descentrados de la capital, ¿no? Y que están haciendo reflexiones gráficas en vínculo con los territorios. Hoy día, por supuesto, estos colectivos tienen otros lineamientos de trabajo, ¿no? Pero son igualmente como asimilables a lo que trabajaron y se inspiran mucho en Vigo y en Deisler, digamos, ahora con sus trabajos. En particular, Caput y Tercera Persona, para la semana siguiente del 18 de septiembre, van a estar acá en el MAC y en el Cerrillo desarrollando una residencia para crear una obra de nuevo, y después van a estar en el MAC en el marco del Festival Presión. El Festival Presión es un festival de gráfica que se realiza hace ya 10 años y se va a realizar acá en el MAC de Parque Forestal, el fin de semana siguiente al fin de semana del 18 de septiembre. También tenemos otro colectivo invitado que se llama Naranja Publicaciones, un colectivo a cargo de Sebastián Arancía y Sebastián Barrante. Ellos producen, trabajan y viven acá en Santiago, y ellos han hecho varias ediciones facsimilares de los libros de Deisler, con el permiso de la familia de Deisler, por cierto. Son unas ediciones maravillosas que están en exhibición también en Cerrillos, y para nosotros era muy importante visibilizar también el trabajo de ellos, ¿no? Porque hay mucha herencia, digamos, encarnada en estos artistas contemporáneos, digamos, del trabajo que Deisler y Vigo realizaron. Entonces eso, por ejemplo, era importante comentártelo porque de una manera también está generando un ruido, ¿no? Y convocando a otros colectivos para sumarse, ¿no? El diálogo sigue. A lo mejor ya no a través del correo tradicional, pero sigue. Siguen estas redes de arte y se sigue hablando de la obra de estos grandes artistas, ¿no? Ya no solo son una pieza de museo, que yo creo que eso es como lo peor que puede pasar, ¿no? Que queden ahí, sino que están vivas y están generando nuevas ideas, creatividades, emociones, en fin, ¿no? Me parece espectacular. Además, sobre todo, yo no estoy tan vinculada al arte, bueno, por supuesto, como es tu caso, tu profesión, pero me encanta que haya colectivos de artistas y que estén ocurriendo, muchos de ellos fuera de Santiago, porque siempre tenemos este discurso de que solo aquí ocurren las cosas en Santiago y no en las regiones, y vemos que sí, hay arte, hay creatividad y hay ganas en todas partes, y sobre todo, bueno, está en unión además con otros países. Quería preguntarte, antes que pasemos a otras cosas que están sucediendo en los demás espacios del Museo de Arte Contemporáneo, ¿en cuál de las 2 sedes del Museo de Arte Contemporáneo está esta muestra de Deisler Vigo? Está en el MAC de Parque Forestal, Ya. el MAC que se encuentra próximo al Metro Bellas Artes, Perfecto. el mismo Palacio de Bellas Artes.
Ya, buenísimo. Entonces, ¿se puede ver hasta cuándo? Va a estar hasta el 17 de noviembre. Ah, ya. Tenemos ahí, bueno, no hay que correrlo tanto porque después se pasa rápido el tiempo, pero ya, tenemos ahí un tiempito para ir a disfrutar de todas estas cosas que nos has dicho y además teniendo esta información de primera línea para poder conocer de manera más cercana la historia de estos artistas. Y Pamela, bueno, aprovechando que estamos situados en el MAC de Parque Forestal, ¿qué hay en los demás pisos, las demás salas? Si podemos hacer un recorrido a lo mejor un poco resumido por lo que se está exhibiendo ahí también. En el marco de esta conmemoración, ¿no?, de los 50 años de esta transición entre escuela y museo, hicimos una invitación muy especial a Eduardo Martínez Bonatti. Eduardo Martínez Bonatti fue profesor de grabado acá en la escuela por 20 años casi. Formó a muchos artistas en una época que te cuento así muy agitada, experimental de la década del 60. Él tuvo mucha relevancia, mucha fortuna crítica, como dirían así los historiadores del arte. Su obra, digamos, fue ampliamente premiada y circulaba en diferentes certámenes de esa década. Él toma el cargo de profesor y, bueno, forma a muchas generaciones que también, de alguna manera, hoy día se han acercado al museo para poder también expresar esta cercanía y agradecimiento a Bonatti. Sin embargo, Bonatti, también siendo profesor de la escuela, fue, bueno, apresado en el 74, me parece, no me acuerdo muy bien la fecha. Sin embargo, ustedes saben que al intervenirse la universidad, se exoneraron muchos profesores. Acá en la escuela fueron bastantes. Entre medio, en la historia de Bonatti, lo obliga, ¿no?, a trasladarse a vivir a España. Ella sigue desarrollando su carrera, su producción, pero también sigue haciendo clases. Él estuvo bastantes años fuera, entonces nosotros como museo no habíamos tenido la oportunidad de alguna manera de poder tener una exhibición de él. Y hemos estado trabajando hace unos buenos años en diferentes entrevistas, levantando información. Tenemos tenemos un par digamos, proyectos audiovisuales que lo vincularon, en donde pudimos entrevistarlo en su taller. Y cuando lo volvimos a visitar en el marco de una investigación que estábamos desarrollando, aparece por todas partes, Donati. Le fuimos a preguntar y lo invitamos, la verdad, lo invitamos a ser parte de esa investigación. Nos dimos cuenta que él seguía produciendo y tenía muy activamente una producción pictórica. Y vimos las ganas también de que él tenía de mostrarlas. Nos gustó mucho, lo quisimos invitar en el marco de esta conmemoración. Y una casualidad muy buena fue que también el GAM acogió una exhibición de Bonatti que está curando Elisa Cárdenas. Así que fue muy bello porque dijimos vamos a hacer un circuito Bonatti. Aprovechamos entonces de alguna manera de visualizar diferentes etapas de la producción de él. A nosotros, como queríamos tomar ese acento de su vínculo con la escuela, arrancamos con obras de los 60 y tenemos obras hasta los años 2000 más o menos. Atraviesan diferentes etapas de Bonatti, se llama Orígenes la exhibición, porque da cuenta de sus diferentes producciones en diferentes países, digamos. Entonces es una muy lindo visionado de su producción artística. Creo que se complementa muy bien con la muestra que tiene el GAM, porque el GAM muestra su última producción. Entonces, si están interesados, pueden aprovechar de arrancar en el MAC y continuar en el GAM. Claro, hacer este circuito que tú decías. Bueno, Bonatti no solo se circunscribe a las salas museales, por así decirlo, a los espacios de arte, sino que también podemos verlo en nuestra ciudad, ¿no? Dejó por ahí legado. Por supuesto, ¿no? Es impresionante el legado que hizo. O sea, mira, él tuvo una formación en Estados Unidos, a la vuelta, con sus colegas Iván Vial y Carlos Ortúzar. Ellos tuvieron, no sé si te acuerdas que te comenté esto del arte para todos, de sacar el arte a la calle. Bueno, claro. Eduardo generó una hermosa obra mural también, que se puede ver en algunos espacios públicos, pero también generó una importante contribución con lo que fue la presencia de las artes visuales en la construcción del edificio de la UNTAD, actual GAM. Y ahí él tomó como una especie, no se hablaba entonces yo creo de curador, pero él fue el gestor de la obra de arte, de cómo en el fondo vincular artistas que estaban en su red para que fueran parte y pudieran poblar este gran edificio creado, ¿no?, en el gobierno de Allende.
Entonces, la herencia que Bonatti tiene, o el legado que Bonatti tiene para la escena artística, es mucho más amplia que su obra gráfica o su obra pictórica. Hay todo también un legado muy relevante de ser agente cultural, ¿no? Agente cultural interesado, ¿no? En remover de alguna manera a la gente en diferentes formatos y en diferentes acciones. El rol intrínseco del artista no solo es tener el talento para plasmar tendencia o los pensamientos de una época, sino también para movilizarnos a todos. Yo creo que eso es maravilloso, que han hecho muchos artistas, han utilizado su voz para exponer temas que necesitamos exponer como sociedad. Pamela, nos queda poquito tiempo. ¿Querías continuar con los otros espacios también del museo, de esta oferta como de segundo semestre del MAC? Mira, justamente una estudiante del taller de grabado de Bonatti, Patricia Israel, está presente en el MAC en una exhibición muy importante para nosotros. No habíamos tenido la oportunidad tampoco de tener a Patricia tan ampliamente en nuestras salas, y fue hermoso un trabajo que realizar bajo la curaduría de Jocelyn Contreras, de Alberto Madrid y Sebastián Vidal. Es importante porque también ahí te das cuenta un poco también de cómo es la producción de Patricia. Nosotros tenemos apenas un grabado en la colección, un grabado que había participado en un certamen de los años 60, entonces poder recibir otra obra nos ayuda también como a comprender un poco toda esta línea de trabajo. Ella también tuvo un periplo muy importante por Latinoamérica a propósito de su exilio, así que creo que es bien interesante venir a ver su producción. Ahí tenemos que agradecer a Paz Moreno, a su hija, ¿no? Que estuvo trabajando con el MAC codo a codo para poder llevar adelante esta exhibición. Bueno, y en el segundo piso se pueden encontrar con dos exhibiciones. Hay una que se llama Ataría, de Magdalena Cordero, que a propósito de los libros autogestionados y las publicaciones y todas las obras con cuerpo de papel, se van a encontrar con una hermosa producción de libros de artista. Así que tienen que venir aquí para verlos porque son una belleza. Y la otra exhibición se llama Nunca seré más joven que ese día, de Nicolás Astorga, que tiene una curaduría de Celine Perkovic. Así que también pueden venir a verla en el segundo piso del Parque Forestal. Espectacular también, que nos hace exponernos al arte, tener esta experiencia artística. Bueno, es algo que también hemos hablado aquí en el programa, de la experiencia artística desde el punto de vista más filosófico. ¿Qué nos ocurre en el alma cuando estamos frente a las obras de arte? Si tienen programados conversatorios o actividades que alcancemos a invitar a quienes nos escuchan aquí, también te paso micrófono, Pamela, para convocar. Muchas gracias. Mira, en el marco de la exposición de Daisler Vigo, a propósito de que te comentaba que los colectivos contemporáneos, digamos, están involucrados, van a haber varias actividades. Una que los involucra a ellos, ¿cierto? La semana siguiente, a la semana del 18, en una residencia, en un festival de gráfica y también en un taller abierto. El colectivo Naranja Publicaciones también va a hacer un taller importante, esto en Cerrillos. Va a haber un conversatorio con estas grandes mujeres que empujaron la difusión de esos archivos de Daisler y de Vigo, de Laura Coll y Ana María Gualtieri, conversatorio con ellas para saber de primera fuente cómo fue su experiencia y la fuerza que han tenido, digamos, para sostener este trabajo muy importante, muy dedicado, de estos tesoros, digamos, que hoy día podemos acceder gracias a ellas. Tenemos, bueno, aquí varias posibilidades entonces de poder involucrarnos con estas exhibiciones. Vamos a tener una visita guiada, claro, programadas para esa misma semana, que vamos a estar trabajando con los colectivos gráficos. Todo esto lo pueden ver, ¿cierto?, a través de las redes sociales del Centro Nacional de Arte Contemporáneo y a través de las redes sociales del Museo de Arte Contemporáneo. Hay una cosa que no me olvidé de comentar, también invitamos especialmente a Sandra Marín, que ella tiene una fanzinoteca valiosísima, construida también con trabajos colaborativos entre diferentes artistas de diferentes países, y eso está también al resguardo del CEDOC en Cerrillos, y parte de esa fanzinoteca se muestra en este sector que dedicamos a los colectivos gráficos contemporáneos, para que también puedan conocerla, porque ha sido un trabajo sostenido, hermoso de ella, así que es muy importante que lo conozcan. Buenísimo, entonces a programarse para ir al MAC, para ir también, como tú decías, a este circuito que se ha hecho con otras instituciones del arte como el GAM y como el Centro Nacional de Arte Contemporáneo, para poder empaparse de estos artistas, y qué bueno que los hayan traído de vuelta. A veces tenemos tanta información que no conocemos tanto de lo que se hizo antes, y sigue siendo totalmente atingente y sigue haciendo que las personas creen que se formen nuevas ideas a partir de la obra
obra de ellos. Así que Pamela, muchas gracias por haber venido a compartir este hermoso trabajo aquí en La Hora del Museo. Muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.